Horacio Guerriero es artista plástico, es caricaturista, es un hombre de la plástica y es un hombre de los medios gráficos. Aquí veíamos también que es un hombre de la televisión porque logró hacer lo que seguramente muchos caricaturistas han pretendido o han soñado, que es meter la caricatura política, instalar la caricatura política en televisión, en un medio masivo como la televisión. Otro de los méritos que tiene el querido y admirado Ogue. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto recibirte. No, gracias a ustedes. Además, ayer, hablando con Jorge Morris, yo recordaba que tiene un espectáculo que se llama Sufro, luego existo, y hablaba de los sufridos que somos los uruguayos. Yo recordaba, no se lo mencioné, pero lo tenía para mencionárselo, que en realidad el uruguayo sufrido fue un invento del diario El Día y un dibujo tuyo en la salida de la dictadura. Sí, faltaban unos meses, digamos, estábamos en dictadura todavía y el diario quería tener un personaje que representara al ciudadano uruguayo, sufrido, ciudadano uruguayo. Y fue muy interesante, yo había hecho mi trabajo, me había ido para mi casa, me llaman, me dicen, vení que hay algo urgente. Y surgió, o sea, inventé el personaje rápidamente, ¿no? O sea, fue esas situaciones porque querían salir al otro día. Y bueno, y Sufrido estuvo en la primera plana del Día durante unos meses. Y bueno, con unas cuartetas maravillosas de Guruyense. Nelson Domínguez. Querido Laco. Exactamente. Y bueno, fue un hecho novedoso, al menos distendido, en esos meses que quedaban, ¿no? Pero cómo se instaló rápidamente, ¿no? Cómo a veces cuando en las redacciones de los medios, en momentos, bueno, siempre se habló de la crisis de la prensa, pero se opta a veces por comenzar ciertos ajustes por el lado de achiquemos fotografía o achiquemos imágenes o saquemos el caricaturista. Muchas veces la caricatura es un género periodístico más, como es la crónica, como es la entrevista, como es el editorial, y lo es. Y ese personaje, podemos hablar de otras caricaturas, pero ese personaje en aquel momento tuvo, en el corto tiempo que se publicó, un peso importante. La gente iba a ver lo que decía Sufrido porque capaz que no se decía cosas que no se podían decir de otra manera. Es lo que, en realidad, es lo que el humor hace, ¿no? Pero también recordemos que en ese momento, en ese tiempo, el canto popular tenía una gran efervescencia. Bueno, las revistas Guambia también. Yo creo que en momentos de presión el humor ejerce cosas muy interesantes, pero además había una avidez notoria, ¿no? Un agotamiento, una decepción, un desencanto no, porque nunca, no es admisible la dictadura de ninguna manera, pero como que además se vislumbraba un horizonte, ¿no? La democracia por ahí cerquita. Y creo que también todo el mundo se sumaba a aquellos hechos que pudieran generar una lectura entre líneas, no burda, no demasiado evidente, para no decir, inteligente para empezar a sumarse a esa libertad que se acercaba, ¿no? Entonces yo creo que ahí Sufrido, hay mucha gente que lo recuerda hoy, seguramente las generaciones jóvenes no tienen la menor idea de lo que estamos hablando. Pero hay gente que 2x3, o me encuentro con gente grande, como yo, así, o más grandes, que me dicen sí, porque me acuerdo de Sufrido. Sí. ¿Cómo fue? ¿Estuviste en El Dedo? ¿Estuviste en Guambia? ¿Eras caricaturista del diario El Día, del semanario La Semana que se editaba allí? ¿Cómo fue dibujar en dictadura? Yo empecé a trabajar con el suplemento deportivo del Día en el año 78, o sea, con el Mundial de Argentina tuve mi primera, digamos, gran andanada de trabajo por el lado deportivo. Yo creo que entré a trabajar en un febrero en el diario El Día o marzo, no me acuerdo bien, pero de ahí era fútbol, turf, prácticamente nada más. En ese momento La Semana todavía no existía. Algo para el suplemento de los niños, ¿no? Alguna cosa para el suplemento Hueco Grabado Color que sacaba el Día. Los domingos. Entonces como que ahí había un espacio donde además había ausencia de dibujantes, los mejores dibujantes no estaban en el país, estaban exiliados, o sea que fue un momento donde yo tuve digamos, encaje justo en
en esas ausencias, digamos, en ese nicho que había quedado. Y después apareció La Semana, que fue un hecho, digo, muy importante para el diario y para la cultura, ¿no? Pues se transformó en un suplemento de referencia a nivel cultural, con mucha política internacional, con poco de lo nacional. Entonces ahí realmente pude, digamos, era una manera de zafar, donde ilustraba mucha cultura y mucha política internacional. ¿No tenía fotografías? ¿O prácticamente? No, tenía sí. Tenía sí, fotografías, tenía fotografía, pero el el dibujo cumplía un rol importante, ¿no? Dibujaba, yo te diría que hoy mirándolo a distancia, en exceso, ¿no? Porque si demasiado dibujo en poco tiempo, yo creo que eso iba en desmedro de la calidad también. Pero bueno, eran esos momentos en donde había que, digo, yo también lo hacía porque me pagaban y me pagaban por dibujo, pero con el tiempo, digo, si esa propuesta viniera, diría que no, sencillamente, no haría menos y trataría que quedaran mejor los trabajos. Sos de Flores, cuando viniste de Flores, ¿ya pensabas en el dibujo y en la expresión plástica? Yo te diría que mi mejor carpeta de trabajo en mi vida fue la que traje de Flores, porque eran dibujos muy espontáneos, intuitivos. Yo dibujaba pluma, tinta y pluma, o sea, y acuarelas y ecolines, que había descubierto los ecolines. Entonces, esa carpeta tiene un valor referencial, ya no existe esa carpeta, por ahí quedan un par de dibujos, extraordinaria, porque era pura intuición. Y eso fue lo que mostré en el día cuando llegué, ¿no? Y ahí el que me ayudó mucho fue Julio Toyos, que apenas vio la carpeta de trabajo, prácticamente la tomó en sus manos, se la llevó a Lombardo. Ricardo Lombardo. Ricardo. Claro, y a través también de un periodista uruguayo, amigo de Agro, que creo que sigue trabajando acá en el Observador, Ocampo. Sí, claro, Hugo Campo. Huguito Campo, que lo llamé y le dije, mira, tengo una carpeta para ayudar. Decía, venite, yo tengo un contacto acá. Lombardo fue la primera referencia a Toyos, la inmediata. El otro día estaba en un programa de Radio Oriental que tenía Toyos con Croza. O sea que me llegó enseguida. O sea, fue una cosa muy rara. Y ahí pasó un mes hasta que me tomaron, pero realmente la carpeta llamó la atención. ¿Y eran caricaturas? Caricaturas, sí, todo caricaturas. ¿Siempre te interesó la caricatura especialmente? Obsesivamente, desde pequeño, ¿no? Yo copiaba a Galeandro, los grandes caricaturistas, un gran caricaturista que tenía a la mañana, un gran caricaturista además que hacía mucho deporte, sí. El fútbol, sí. Además del deporte me apasiona. Una firma muy estilizada. Edgardo Sabaté también, que me gustaba mucho, pero que era más bien un retratista. Pero Galeandro fue la inspiración. Yo arranqué 8 años copiando caricaturas de Galeandro, ¿no? Y bueno, pero la caricatura como un hecho, yo te diría que fue como una puerta de entrada a otras áreas de lo artístico, ¿no? Obviamente que dentro de la caricatura yo me considero, o sea, hay una faceta que de repente la gente conoce menos, que es mi trabajo artístico, ¿no? Pero yo soy más dibujante que caricaturista. Claro, pasa que después fue una evolución. Claro, trasciende el caricaturista porque es lo que está más visible, pero sin duda que, por supuesto que la caricatura no solo que me interesa, sino que la he desarrollado, pero muchas veces detrás del caricaturista, que hay gente que no lo sabe eso, hay un pasional por otras cosas, ¿no? Por el dibujo, la pintura y otras áreas de lo artístico, ¿no? La caricatura como género periodístico con un gran componente del humor, y ahí me meto en el tema de las revistas también, porque aquella generación con El Dedo, con Guambia, con otras revistas que había, me acuerdo que había una que se llamaba La Gaceta del Morbo, El Carlán, con la que estaba Horacio Campodónico, en fin, otras revistas. Fue una época muy fermental, ¿no? Era la época de los semanarios, claro, ¿no? Claro. Ahí había lugares donde justamente... Yo creo que se dieron varias circunstancias. Había mucha publicación que estaba un día y cerraba, ¿no? Sí, también eso. Pero también los dibujantes, como se abría nuevamente otra, iban como en un esquema de rotación. Había lo que no existe hoy, es increíble, ¿no? Hoy estamos en democracia y es difícil encontrar un medio gráfico para trabajar. Y había mucho medio gráfico que además apelaba al humor como elemento. Si algo molesta a los que ejercen muchas veces mal el poder, es el humor. Por lo tanto, el humor incomodaba, pero era difícil también de eliminar, ¿no? Y más cuando el humor se hace sutil,
se hace ese humor entre líneas que te obliga a pensar un poquito, ¿no? Que es el que yo prefiero, ¿no? Digo, el que prefiero leer y el que prefiero en lo posible ejercer a través del trabajo. Y bueno, por eso también creo que había también del otro lado, o sea, del lado de todos nosotros, había una avidez por descubrir esas instancias, por ver qué había detrás de un dibujo, de una frase, de una palabra, el doble sentido, ¿no? Y yo creo que eso hizo que también fuera fermental por muchos lados, ¿no? Sí, de hecho uno mira algunos dibujos de aquella época, recuerdo la exposición que hiciste en el Subte hace algunos años, de retrospectiva y mirada de tu carrera, y ahí aparecieron algunos de aquellos dibujos y uno los recuerda y ahora capaz que lo mira con cierta inocencia, pero en aquella época había que hacerlo. Sí, yo ahora acabo de mudarme y tuve que hacer todo un relevamiento de mi trabajo y eso por un lado, ¿no? Lo de la inocencia está bien, entiendo cómo lo manifestás, pero también encontré otros trabajos hechos de una manera que hoy yo no lo hago, que era trabajar en tinta china, por ejemplo. Yo dibujaba en la redacción del día y trabajaba con los mejores materiales disponibles. Me acuerdo había una marca Mecanorma, Rotring, eran marcas extraordinarias, sí, con materiales que eran todos importados, caros, pero de gran calidad. Yo he llegado a dibujar muchos días con el pomo de la tinta, ¿no? Dibujos con una expresividad, con una potencia, que incluso acompañaron momentos históricos. Recuerdo una etapa de la semana cuando se plebiscita el no en Chile, con un dibujo muy feroz, ¿no? de Pinochet y del resultado, con un no incorporado en su cabeza, me acuerdo. Y estaba realizado así, al límite de la bronca, ¿no? Muchas veces esas cosas pasan, de que muchas veces la técnica también explota o se explota en función del estado anímico. Y había temas que daban para trabajar con intensidad. Y la tinta trabajada en la expresión más salvaje, que es una forma de explicar lo que a mí me gusta, sí, ¿no? sí. Más estomacal, ¿viste? Menos racional. Desde las tripas. Sí, desde las tripas, desde la panza, como era extraordinario, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer con otras técnicas. No, pero te entiendo. Pero esa visceralidad también te lo daba la instancia, el momento que estabas viviendo, el momento político, el momento circunstancial, ¿no? Y te lo da también el hecho del trabajo manual, porque ahora tú que manejas tan bien, y de eso ahora vamos a hablar después, toda la parte técnica, la tecnología, dibujar sobre la computadora y eso es muy diferente, ¿no? Son esos mundos que se incorporan. Claro. Tiene que ver directamente con la tecnología, ¿no? Yo entré al día cuando lo primero que me dijeron la gente de impresión del día fue: trabajar con líneas separadas porque estamos haciendo cliché. Si juntás las líneas se va a empastar. Claro. O sea que creo que estuve trabajando 2 o 3 meses así. Cuidaba que el trazado no se pegara para que después el dibujo estuviera bien publicado. Después vino el proceso del dibujo del armado en seco, ¿no? Y también ahí donde a través de la ReproMaster se reproducía el trabajo y había que ver si la retícula funcionaba o no. Y había que ser cuidadoso, muy cuidadoso con eso, porque muchas veces dependía de uno mismo que el trabajo fuera mejor publicado. Claro. Y después vino la otra etapa. Entonces, yo creo que en realidad lo que yo he tratado de hacer, el otro día estaba sacando la cuenta que hace 20 años o 22 años que manejo tableta digital y que por suerte empecé a hacerlo, porque fue una forma de incorporarme a un mundo tecnológico que no da respiro. Si no lo hubiera hecho, seguramente yo hubiera dejado pasar. En algunos casos sé que hay dibujantes que ni siquiera usan la computadora y me parece absolutamente respetable. Yo sigo pensando que el tema está acá, no en la herramienta, ¿no? La herramienta es claro. Eso, una herramienta. Pero a mí me ha ayudado mucho a desmistificar también, a no tener prejuicio y a usar y aprender, porque también la tecnología enseña, ¿no? Enseña mucho. Hay que ver si la tecnología te permite hacer el dibujo visceral de Pinochet en el año 82. Yo creo que sí, quizás el resultado sea otro, pero insisto, la visceralidad, mirá lo que te voy a decir, la visceralidad está acá, no acá. Este es el espacio físico, pero la visceralidad está acá. Entonces, me parece que es cuestión de encontrar la manera de serlo. ¿Qué tiene el Uruguay que ha dado tanto caricaturista? Porque realmente somos un país muy chico, y si nos ponemos a pensar desde Hermenegildo Sabat, abuelo, a principios del siglo XX, y después si seguimos bajando, desde Centurión, Hermenegildo Sabat, nieto,
y después siguiendo para acá, Peloduro, Aroxa, Tú, Ombú, Tunda, bueno, toda esa generación. Satut, no quiero dejarlo afuera. Bien, perdón. Cuando estuvo la semana pasada la directora de Cinemateca, le dije, este año tenemos que hacer la exposición de Satut, de Jorge Satut. Un dibujante extraordinario, ¿no? Lo quise hacer en vida, pero él no quiso hacerlo. No quiso hacerlo. Llegamos a hablar con él y todo. Es más, hay tan poco dibujo en internet que ya nadie se acuerda de Jorge Satut. Claro, y yo creo que merece un sin lugar a dudas. Caricaturista de opinar. Extraordinario, entre sí. Bueno, yo te diría que de la misma manera que nos podemos hacer esa pregunta, yo que soy un futbolero de alma, te podría decir, ¿por qué salen tantos buenos futbolistas? Yo creo que hay una cosa idiosincrática, es difícil, me parece, de explicar, seguramente la sociología se estará haciendo cargo de eso y se habrá hecho cargo y será un tema siempre de estudio, ¿no? De el por qué. El por qué. Tendríamos que hablar de sensibilidad, tendríamos que hablar de cuántas cosas más, ¿no? De formación, de cultura. Yo soy autodidacta. Dibujo desde que soy consciente, ¿no? Y cuando me preguntan, prefiero decir, para no equivocarme, digo, mi madre tenía la panza rayada por dentro, porque no hay cualquier otra fecha que yo diga o edad, puedo estar diciendo algo no correcto. Entonces, es difícil de explicar. Yo creo que capaz que hay alguien que tiene una respuesta al hecho. Yo digo, es un tema, es muy interesante. Hablemos de futbolistas, hablemos de científicos, hablemos de otros. Digo, vayamos a otras ramas que no tienen que ver con el arte, ¿no? Pero realmente es fantástico. Pancho Gráez. Pancho Gráez está en de me estoy acordando, Blanquito, sí, Néstor, Blanquito, sí. Óscar Avín, con quien tuve el placer además de compartir, trabajé muchos años en Grey, dentro de la publicidad, y realmente lo admiré desde antes de conocerlo y lo admiré más después de conocerlo. Hasta Hugo Burel, exitoso escritor, fue caricaturista. Hugo Burel, que también era muy buen dibujante, siempre bueno, estamos en presencia. Digo, vamos a hablar de Jaime Clara. Yo soy un atrevido. Vos sos un gran periodista, pero además te has introducido en ese mundo que sé, porque hemos hablado mucho de esto, que te apasiona, que te gusta mucho, y lo desarrollás, y además yo creo que el tema es realmente. No tengo una respuesta, pero me parece que habría que indagar un poco. Sobre todo porque me parece que es importante, y ahora vamos a ver algunos de tus dibujos también, pero es importante porque la complicidad de la gente, o sea, tenemos un público, había un hábito de lectura de diarios, siempre hemos escuchado que nuestros padres compraban hasta 2 y 3 diarios por día, claro. Entonces era otro mundo, entonces había ciertos códigos. Se entendía muy bien la caricatura. Yo no sé hoy, las nuevas generaciones que tienen otro tipo de cultura visual también, no sé si es posible desarrollar ese sexto sentido que supone una interpretación atenta como público de la caricatura. Pero yo creo, está perfecto. Yo creo que quizás lo que no podamos dejar de analizar y de observar y además de reconocer es quién está detrás de las ilustraciones o de los dibujos, porque cuando uno se va a Buenos Aires y se instala en Clarín y se ubica dentro del diario y reconoce a Sabat con una trayectoria extraordinaria, donde no ha modificado en absoluto su, digamos, yo te diría que su estilo, ni su personalidad, ni su maravillosa manera de ser, para mí es un ser extraordinario. Bueno, entonces digo, pucha, seguramente los lectores de Clarín siguen disfrutándolo. Sí. Entonces, a mí me parece que también hay un tema con ese vínculo apretado que termina teniendo el dibujante con el medio. Digo, tenemos que mirar acá el vínculo que, digo, Aroxa es del País, ¿no? Ombú es de Brecha. Cuando digo es de, no estoy diciendo que son hijos de ni nada por el estilo, que se entienda bien, pero son realmente representantes genuinos de algunos medios de comunicación. No importa el medio, cómo sea, pero son representantes, están tan incorporados que seguramente hay gente lectora del país que va a salir a la búsqueda del dibujo de Aroxa rápidamente. Y ni hablar que en el caso de Ombú,
en el caso de Brecha. Entonces, a mí me parece que también existe eso, ¿no? Si hay un referente importante dentro del medio, en general los hay, al menos la gente que hace muchos años que está, me parece que se aprecia mucho más. Cuando vos decís, hoy que quizás hay menos lectores de diarios, obviamente, hay más visitantes de lo virtual, pero de cualquier manera nadie va a dejar de buscar el dibujo de fulano o mengano en el medio al que está habituado a leer. Sí, bueno, de hecho, recuerdo que la famosa caricatura de Sabat, de la presidenta argentina, simplemente con la cruz, no nos vamos a por nosotros a analizar los dibujos. Como decía Picasso, podrás entender la explicación, pero no entenderás el dibujo. Generó lo que generó en Argentina y Sabat casi fue linchado, hicieron hasta un acto en la calle multitudinario para... Yo creo que no, que justamente está bien lo que decís, pero fue salvado. Porque el mundo entero... Ah, bueno, terminó hablando del dibujo de Sabat. No, terminó apoyando a Sabat. Ah, claro, obvio. A eso me refiero, o sea, porque claro. muchas veces cuando uno dice esto, o sea, la única que se le ocurrió lincharlo fue a la presidenta, claro. la única. Y a su círculo de alcahuetes. Y a su contexto, pero el resto de la humanidad, sin duda, vinculada al arte, a lo artístico y la gente que sabe apreciar el arte, y este arte en particular, estuvo, por supuesto, le sacaron la cuerda del cuello, porque no tenía sentido. Sí, sin duda. No, y a mí es lo que más me interesa de todo ese acontecimiento fue que instala la caricatura como centro, porque a veces, lo que decíamos hoy, a veces los medios terminan dejando a un costado la caricatura, y la caricatura sigue siendo tradicionalmente en la historia de la prensa uno de los géneros más importantes. Yo creo que no se puede, ya es ineludible, absolutamente ineludible. Los grandes diarios del mundo. Creo que, y si queremos encerrarlo dentro, y eso bajo el paraguas del humor, ¿no? Hablemos de la llegada a la televisión, porque yo recuerdo que cuando tuve la suerte de presentar tu libro, tu último libro. El último no, pero uno de los últimos. Bueno, sí, no, está bien. Los otros son más ilustraciones. Estoy dando de caricatura. Elegidos 2. No, después salió el de la retrospectiva que tiene mucho de caricatura. Está bien, sí, es verdad. Pero no, Elegidos 2. El primero, Elegidos 1, fue con caricaturas en El Observador, muchas de ellas hechas en El Observador. Prácticamente todas. Sí, todas. Que ahí son esas que estamos viendo. Esas son de la época del Esa es la última etapa mía en El Observador. Esta es la etapa esto fue de los años 2007, creo que en el 2007. Esto lo hiciste todas con... esto es digital. Todo digital también. Sí. El primer libro, Elegidos 1, es todo manual porque no había, claro. En ese momento no. Sí. Bien, pero yo en aquella presentación del libro destacaba como una cosa muy importante la llegada de la caricatura, la instalación de la caricatura política en televisión. Lo haces en Canal 12, lo haces en el informativo y lo haces en Código País. Yo creo que, pues es que yo no creo, no quiero ponerme demasiado pragmático, pero no creo en la suerte, ¿no? Creo en otras cosas, pero en la suerte, ni en la mala suerte. Creo que las cosas tienen un porqué. Yo me había quedado sin trabajo, yo dibujaba acá en El Observador, me había quedado sin trabajo y yo vivía de eso, además de tener mi agencia de publicidad, pero este trabajo, además de ser una recompensa por todos lados, porque a mí me encanta hacerlo, pero también vivía de esto. Entonces busqué alternativas que no encontraba dentro de la prensa. Uno a veces piensa, ¿no? Yo me encuentro con gente, hoy esta mañana estábamos en un lugar, fui con mi hija a ver el tema de una mesa, y en determinado momento, no sé cómo surge, el tipo me pregunta el nombre y dice, ¿pero usted sos? Y sí, pero a veces uno no se da cuenta que hay gente que hace un seguimiento del trabajo, como yo tampoco ando con un cartel, simplemente, entonces digo, pero en aquel momento yo dije, bueno, me quedé sin trabajo, seguramente alguien me va a llamar. No fue así. En un medio además pequeño como claro. Donde no hay muchos medios de prensa, esperé un mes, dije, no me llama nadie. Entonces, yo soy un reciclado total, ¿no? Mi vida siempre, soy una especie de gato donde caigo y cuando estoy por caer,
planto las pezuñas y empiezo de vuelta, ¿no? Y lo que me pasó fue eso, tuve que salir a buscar alternativas. Y bueno, como además me gusta la creatividad, me gustan las ideas y ando siempre proyectando cosas, fui a hablar con Alfonso Lessa, también ex compañero del Observador, con quien hicimos un precioso trabajo en la década de los 90, ¿no? Trabajando juntos, él como editor y yo como caricaturista, conversábamos mucho incluso, y le fui a proponer el tema de las animaciones, que es una idea de Tato Ariosa desde hace muchos años, una idea que él tuvo hace unos años, se la planteamos a los 3 canales en aquel momento y ninguno aceptó, y bueno, en este caso se dio la instancia de poder presentársela y Alfonso dice, che, ¿qué te parece si además dibujás en vivo en código? Y surgió así. Y ese fue el ingreso a la televisión. Pero yo te diría que fue como una propuesta novedosa, no vamos a negarlo, sí, claro. Pero por otro lado tengo que laburar, tengo que trabajar, y yo quiero trabajar de esto, no quiero volver a ser bancario como fui durante muchos años. Y esa fue la razón. Y claro, sin dudas que la tele te abre un espectro increíble, ¿no? Te ven, digo, no sé cuántos ejemplares vendía un diario en ese momento, estoy hablando del 2008, 2009, y cuántos ejemplares vende un diario hoy, no me interesa, pero sí sé la gente que mira un programa de televisión porque se mide por punto de rating, y es abismal la diferencia. Sí, no, eso sin duda. Entonces, yo creo que desde ese ángulo me ayudó mucho a que mucha gente conociera al dibujante que no conocían. Y ahí se potencia un poco más la versión OVE, ¿no? Que es esa cosa, esa dicotomía que tengo yo entre el caricaturista y el caricaturista y Guerriero en su momento era el artista plástico. El artista plástico o el que sigue haciendo cosas a ese nivel, pero que esa tarea se ve como no bloqueada, pero sí mucho menos visible que la del otro, ¿no? Ahí estamos viendo algunas de las animaciones, pero es muy interesante porque la formación de un dibujante de prensa es un dibujo en un cuadro o en una secuencia mínima, plantear rápidamente un concepto. Pero aquí en un minuto 15 segundos, que es más o menos lo que duran las animaciones, un minuto, hay que contar una historia, Horacio, y bueno, también era todo un desafío eso, para hacerlo más televisivamente, el uso, esta vez de las primeras también, el tema. El primer año, sí, es la última cuando Mujica gana la selección. Tenemos otras y las vamos a ir viendo, pero también el tema de la animación supone otro, no digo otro lenguaje, pero sí otro armado de las historias. Me obligó a reaprender, claro. Que es una cosa que yo estoy todo el tiempo justamente intentando ir a la búsqueda de algo desconocido, ya sea en la técnica o sea en los conceptos, ¿no? Me obligó a hacer un giro mayúsculo en mi cabeza. Primero, en la parte técnica, el dibujo que yo estaba haciendo para diario no tenía mucha cabida acá. Claro. Me explico, el detalle, porque acá yo no soy animador, además yo no animo. Simplemente tuve que aprender, además, me tuvieron que explicar, y muy generosamente, quienes animaban, desde Tato primero y bueno, con todos los compañeros que trabajé después, que me tuvieron que ir explicando cómo funciona esto y cómo se trabaja, porque yo genero la idea y después hago la separación de rasgos, ¿no? Pero todo eso le tiene que llegar razonablemente prolijo al animador, cosa que no me pasó el primer año, porque el pobre Tato se ligó la peor etapa, pues yo tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero, ¿qué pasa con eso? Que también me ha dado mucha satisfacción, porque primero saber que puedo, que puedo girar, que puedo rotar, que puedo moverme, que puedo ser flexible, que no me quedo estático en una técnica o en una disciplina o en una manera. Y lo otro es que también el resultado ha sido buenísimo. La gente lo ve, los comentarios del Facebook, hay como unos seguidores que están esperando que salga, son pocos, ¿no? Pero igual no importa. Pero... que después te llaman y te escriben y te dicen, che, bien, entendí, no entendí, no importa, me gustó, no me gustó, pero yo creo que se ha generado una comunicación con la gente distinta, ¿no? Diferente. Sí. No, porque inclusive uno tiene que pensar en esto, que
tenés que hacer un dibujito para... O sea, ahí veíamos a la perra Manuela moviendo la colita, digamos, y eso es... En un dibujo de prensa es el perrito con la colita. Claro, y acá... el dibujo de prensa también tiene la enorme virtud, el gran mérito además, de ser uno y de contar mucho. Exacto. Acá tenés, por otro lado, tenés la ventaja de movilizar y contás mejor, pero con más recursos. Por eso yo sigo siendo muy hincha del dibujo de prensa. El dibujo de prensa es una imagen, es la que impacta, es la de Sabat que vos decís, pero es la de millones, que es una sola cosa que impactó, que dolió, que molestó, que generó diversión, que generó sonrisa, que generó bronca, pero es eso. Y esa comunicación, estoy hablando de la caricatura que no tiene globo, ¿no? Claro, no que es tiene la que diálogo. yo ejerzo, la que me gusta. Eso no hay con qué darle eso. ¿Y qué pasa con la caricatura en vivo en un programa como Código País, que se la terminás dando a la víctima? Y eso es especial para mí, porque yo soy un pasional y además soy un adrenalínico total. Yo funciono mejor en esas instancias, sobre presión, bajo presión. Porque ahí, te cuento la anécdota del primer dibujo, ¿no? En vivo se salía en las elecciones anteriores, estaba todo pronto, faltaban, yo qué sé, un minuto para empezar el programa, estábamos todos instalados, yo estaba con el mismo soporte que es bárbaro, y tenía apoyado el lápiz en el papel. Y escuchaba un ruidito, lo escuchaba yo porque era breve, que hacía tic, 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 tic. Cuando miro mi mano y vino el lápiz, estaba temblando. Entonces lo que se escuchaba era el golpeteo, casi parecía un pájaro carpintero. Tic, 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 tic. Vos sabés que cuando me di cuenta y faltaban 15 segundos para empezar el programa, donde Aldo iba a hacer las presentaciones y eso, fijé el lápiz y nunca más. Y de repente yo me puedo poner nervioso, tenso por otra situación, pero ahí ese desafío de estar con el papel en blanco y en 20, 25 minutos tener que tener un dibujo que además trato de que esté adjetivado en función también de algunas cosas que pueda proporcionar el entrevistado. Sí, lo que está diciendo. No tiene precio. O sea, por eso lo vivo también con la intensidad. Seguramente no parece porque uno dibuja, pero es un proceso extraordinario. Y bueno, me parece que fue un acierto de Lesa, porque si el dibujo en vivo acá podía ser, en ese momento podía ser una novedad, pero en países europeos como Francia, que tiene una gran cultura, y con una televisión fuerte, hace no sé cuántos años que hay tipos que dibujan en vivo. Entonces, pero para el medio me parece que fue y sigue siendo un hecho llamativo. Que a veces puede causar más impresión o puede generar en el lector o en el poder, como mencionabas hoy, la reacción un poquito más fuerte, un dibujo que una nota escrita. ¿Te ha pasado? Yo creo que, a ver, cuando tenía la agencia de publicidad tenía un cliente que cada vez que íbamos a presentarle una campaña ejemplificaba, cuando le mostrábamos un guión, un texto de gráfica, lo que fuera, el tipo siempre decía, claro, dice, es como poner pescado fresco, ¿no? Entonces, claro, uno dice, sí, claro, yo no puedo decir, puedo poner un cartel en una pescadería que diga pescado fresco. Claro. Me parece que es una contradicción espantosa. Sí. ¿No? Yo sí, o sea, entonces voy a buscar, no sé, vengo acá porque en otros lados no es fresco. Entonces, y acá pasa lo mismo. Yo creo que lo emocional, lo visual, que te transfiere rápidamente, ¿no? El hecho, la emoción, el compromiso, ¿no? Estamos hablando de un político que está en plena campaña electoral y que seguramente si el dibujo es crítico, puede no gustarle. Y de repente, entre tener que leer porque fulano de tal dijo algo que después no cumplió, haberlo visualizado, que la visualización tiene que ser mucho más sutil, porque eso no se puede explicar con palabras. Por eso hablo del pescado fresco. O sea, tiene que tener el concepto de frescura sin decirlo. Entonces, eso duele. Eso duele y ya no vamos a entrar en tema, pero ya sabemos lo que duele y sabemos lo que ha pasado recientemente. Entonces, yo creo que el impacto que tiene una imagen, no para volver a esa frase tan manida, ¿no? De, bueno,
que una imagen vale más que tantas palabras, pero yo creo que tiene un impacto que en determinadas circunstancias, porque vamos a no restarle el valor a las palabras y al sentido que tienen, pero en determinado momento es de una gran contundencia. ¿Y el artista plástico, de alguna manera, quiere no digo hacer olvidar al caricaturista o alejarse, porque en definitiva tiene muchas veces una impronta caricaturesca el dibujo tuyo, la figura humana como centro, a veces exagerada, a veces también hiperrealista, ¿no? También convengamos que es una cosa que es parte de tu sello, ¿no? ¿Cuándo aparece con esa fuerza? ¿Cuándo el artista plástico sale a la cancha a decir, bueno, también no, lo mío no se reduce solo a la prensa? Es que está antes que el caricaturista eso. Está antes. El dibujante, que yo soy esencialmente un dibujante, está antes que el caricaturista. El mundo interior mío, que yo lo empecé a desarrollar a partir del año 82, cuando empecé a ir al taller de Clever Lara, ahí empieza una etapa, digamos, muy fermental a nivel dibujístico, ¿no? Donde tengo la suerte, o estuve en ese momento con un reconocimiento muy fuerte, porque descubrieron un dibujante que al menos hasta ese momento no conocían. Y estamos hablando de que es en paralelo a mi aparición como caricaturista. El tema es que a mí me gustó siempre la caricatura, pero antes de hacer caricatura yo dibujé toda la vida. Por lo tanto, por eso te digo, en esa cosa de prioridades o tratar de encontrar una explicación qué es primero, qué es después, yo creo que lo primero es el dibujante y después aparece el caricaturista. Y hoy por hoy es como una mimetización. Lo que pasa es que yo tengo un mundo interior que desarrollo a través de mi trabajo artístico, plástico, lo voy a decir. Y hay un trabajo de caricatura que es el que me permite vivir. Yo también te diría que si yo pudiera vender mi obra, yo hago una obra que es difícil de vender porque es muy introspectiva, es fuerte, de repente hay gente que dice, no, yo esto no lo colgaría en el libro. Como no dibujo decorativamente, ni pinto decorativamente para nadie porque no me interesa, digo, hago lo que me gusta y sí, bueno, si a la gente... Pero no vendo mi obra. Si yo vendiera mi obra, seguramente estaba dedicado a la pintura o al dibujo. Claro. Como no ocurre eso, al menos por ahora, siempre soy cauto, ¿no? Digo, capaz que... entonces tengo, no sé, debo tener... Ahora que justamente me mudé, muebles casi no tenía en mi casa. Hice una mudanza con un camión lleno, con obras, embaladas, pinturas, dibujos, una cosa escandalosa, y con libros. O sea, está ahí la cosa. Entonces, además tenés cuadros muy grandes, ¿eh? Tengo cuadros grandes, tengo trípticos enormes, tengo cosas chiquitas, tengo miles de dibujos que conservo todavía de originales del día, que realmente para mí tienen un valor inapreciable. Algún día siempre pensaba en hacer una muestra solo apelando a ese tiempo, ¿no? Porque también es una forma de mostrar cómo era hace 30 y pico años atrás. Claro. Con los errores, con los defectos muy grandes. Yo veo cosas que son de una ingenuidad brutal y veo cosas que son mejores de las que hago hoy. Porque ha ocurrido así. El tema de la madurez es relativo. Yo creo que en el tema de la caricatura o lo dibujístico, que hay mucha intuición, ¿no? Cuando trabajás, yo ilustraba muchas cosas para el día que no era caricatura. Ilustraba para afuera cosas, para un diario argentino, Acción, que era un diario cooperativista que sigue existiendo, trabajé años. Y había caricatura, pero había mucho concepto también metido, ¿no? Ilustración que no era caricatura, que era ilustración. Sí, la ilustración de prensa. De prensa, ¿no? Ilustración editorial. Y hay cosas que son maravillosas. Y yo me digo, ¿y cómo hacía esto yo? Entonces prefiero no preguntarme. ¿Qué hago? Sigo trabajando, porque es la única manera. Sigo haciendo. Y voy a hacer hasta el final. Para ir terminando, Tunda y Ombú iniciaron hace muchos años un taller de caricaturas y historietas y bueno, algo que podía ser, no va a funcionar, ha generado una cantidad ha formado nuevas generaciones, cosa que era impensable. Tú empezaste a dar clase y también hay mucha gente que sigue, o sea, como que la caricatura sigue despertando interés como forma de expresión, ¿no? Te voy a contar una anécdota que que tiene que ver con una frase que yo dije y la dije en un programa con
Sotelo. Estábamos todos hablando de los talleres y me preguntan a mí los talleres hace unos años y digo, no, yo lo recuerdo perfectamente. no quiero, todavía dije una cosa como muy despectiva, ¿viste? Esa cosa que, no, yo no quiero robarle la plata a la gente, ¿no? Una cosa, después me disculpé con Tunda porque Tunda estaba ahí, daba que talleres hace tiempo. Lo digo porque puede haber alguien que se acuerde, entonces prefiero decirlo yo, vos te acordás. Entonces, cuando empecé a trabajar en televisión, me veía en la espalda mientras dibujaba y 30 segundos cuando entregaba el dibujo. Empecé a recibir llamadas de mucha gente. Y dije, acá está pasando algo, porque preguntándome si daba talleres. Un señor golpea un día en mi casa y me dice, mire, yo tengo un arquitecto, tengo una hija, ¿usted da talleres de caricatura o da clase? Y digo, no doy. Ah, bueno, muchas gracias. Al otro día el señor vuelve a golpear en mi casa. Dice, digo, ¿qué tal? Ah, no, dice, mire, vengo de vuelta, me quedé pensando, porque yo pregunté, usted me dijo que usted no daba talleres, y lo ha pensado bien, mire que tengo una hija que dibuja muy bien. Digo, no, a la semana vuelve a ir a mi casa. Dije, acá está pasando algo. No entiendo muy bien. Terminé entendiendo, no solo que terminé entendiendo, sino que terminé dándole clases a la hija, y además, cuando puse el primer aviso en el canal para comenzar los talleres, fue una enormidad de gente que llamó y ya de ese día la gente que se empezó a incorporar. Y también, y esa cosa que tiene lindo la vida, ¿no? Que cuando uno se pone en una postura más radical, como diciendo, no, la caricatura no se enseña, he descubierto que hay una cantidad de cosas que están vinculadas a la caricatura que sí se pueden transmitir. Lo que no se puede transmitir, que yo intento igual, es la emoción. Yo creo que lo emocional está en cada uno, pero a nivel de percepción, a nivel de educación, digamos, de la cabeza, de la memoria, de la observación, el mejor ejemplo lo tengo con el primer mes de clase de taller. Una niña que después de las 3 primeras clases, cuando va a cumplir el primer mes en la 4ª clase, llega corriendo del taller y me dice, te tengo que contar algo, ¿qué pasó? Venimos con mamá en el auto, mamá venía manejando, paramos en una esquina y, ¿sabes una cosa? Miro para el costado y veo un señor al lado en un auto que tenía una nariz así. Eso me dejó maravillado, porque esa observación un mes antes seguramente no hubiera sido. Hubiera pasado desapercibido. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿y yo tengo que saber dibujar? Le digo, no, usted tiene que tener entusiasmo, ganas y venir dispuesto a observar. El dibujo después lo vamos a ejercitarlo, pero sin el interés por la observación, sin el interés por la agudeza en la mirada, sin la inquietud natural, sin el gusto por la caricatura, es difícil. Ahora, tenés un gran dibujante y después que no percibe la mitad de lo que está viendo o menos, y no les va a funcionar para nada. Claro. Tenés un tipo que tiene dificultades, pero es pasional, observa y observa bien, y se esfuerza por hacerlo, bienvenido. Horacio, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirte. No, gracias a ti, Jaime, como siempre. Muy por favor, muchísimas gracias. Bueno, lo seguimos atentamente a Horacio Guerriero en Canal 12 y bueno, en tu página de internet, ¿no? Ogue.com.uy y Facebook, que es público, Ogue Ilustrador. Decir de otra manera. Es lo que, en realidad, es lo que el humor hace, ¿no? Pero también recordemos que en ese momento, en ese tiempo, el canto popular tenía una gran efervescencia, bueno, las revistas Guambia también. Yo creo que en momentos de presión el humor ejerce, cosas muy interesantes, pero además había una avidez notoria, ¿no? Un agotamiento, una decepción, un desencanto no, porque nunca no es admisible la dictadura de ninguna manera, pero como que además se vislumbraba un horizonte, ¿no? La democracia por ahí cerquita, y creo que también todo el mundo se sumaba a aquellos hechos que pudieran generar una lectura entre líneas, no burda, no demasiado evidente, para mencionárselo, que en realidad el uruguayo sufrido fue un invento del diario El Día y un dibujo tuyo en la salida de la dictadura. Sí, faltaban unos meses, digamos, estábamos en dictadura todavía y el diario quería tener un personaje que representara al ciudadano uruguayo,
Sufrido, ciudadano uruguayo. Y fue muy interesante. Yo había hecho mi trabajo, me había ido para mi casa, me llaman, me dicen, vení que hay algo urgente. Y surgió, o sea, inventé el personaje rápidamente, ¿no? O sea, fue esas situaciones porque querían salir al otro día. Y bueno, y Sufrido estuvo en la primera plana del día durante unos meses. Y bueno, con unas cuartetas maravillosas de Guruyense. Nelson Domínguez. Horacio Guerriero es artista plástico, es caricaturista, es un hombre de la plástica y es un hombre de los medios gráficos. Aquí veíamos también que es un hombre de la televisión porque logró hacer lo que seguramente muchos caricaturistas han pretendido o han soñado, que es meter la caricatura política, instalar la caricatura política en televisión, en un medio masivo como la televisión. Otro de los méritos que tiene el querido y admirado Ogue. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto recibirte. No, gracias a ustedes. Además, ayer, hablando con Jorge Morris, yo recordaba que tiene un espectáculo que se llama Sufro, luego existo, y hablaba de los sufridos que somos los uruguayos. Yo recordaba, no se lo mencioné, pero lo tenía para... Querido Laco. Exactamente. Y bueno, fue un hecho novedoso, al menos distendido, en esos meses que quedaban, ¿no? Pero cómo se instaló rápidamente, ¿no? Cómo a veces cuando en las redacciones de los medios, en momentos, bueno, siempre se habló de la crisis de la prensa, pero se opta a veces por comenzar ciertos ajustes por el lado de achiquemos fotografía o achiquemos imágenes o saquemos el caricaturista. Muchas veces la caricatura es un género periodístico más, como es la crónica, como es la entrevista, como es el editorial, y lo es. Y ese personaje, podemos hablar de otras caricaturas, pero ese personaje en aquel momento tuvo, en el corto tiempo que se publicó, un peso importante. La gente iba a ver lo que decía Sufrido porque capaz que decía cosas que no se podía